El plató estaba lleno hasta arriba. No quedaba un asiento libre, y las cámaras enfocaban cada rincón del estudio como si se prepararan para grabar el momento más esperado del año. Las luces apuntaban a la mesa donde se sentaban los colaboradores, pero era evidente que aquella tarde solo había una figura capaz de sostener la tensión con el solo peso de su presencia: María Eugenia Yagüe. Una mujer acostumbrada a los focos, con un historial profesional que la avalaba y con la determinación de quien sabe que lo que va a decir no va a gustar, pero tiene que decirlo. Su postura recta, su mirada fija al frente y la forma en que cruzó las manos sobre la mesa advertían que venía preparada para entrar en un terreno resbaladizo, donde muchos han preferido callar. El programa comenzó como cualquier otro, pero nadie estaba prestando verdadera atención a los temas previos. Los colaboradores hablaban de nuevas relaciones, de apariciones en eventos, de likes sospechosos en redes sociales, pero tanto el público presente como los espectadores en sus casas estaban esperando ese momento. El momento en el que María Eugenia tomaría la palabra sobre una de las figuras más mediáticas y controvertidas de los últimos años, Rocío Carrasco. Cuando por fin llegó el turno, el ambiente cambió. Se notó en la forma en que el silencio se apoderó del estudio. Fue como si el aire se densificara. Las miradas se dirigieron hacia Yagüe y la tensión escaló sin necesidad de decir una sola palabra. Ella inhaló despacio, como si estuviera calibrando la magnitud de lo que venía después. Y entonces comenzó su discurso. Sus primeras frases no fueron explosivas, sino inteligentes. Dijo que respetaba profundamente el dolor que Rocío Carrasco había compartido con España. Reconoció su valentía al abrir en Canal Su Historia, al exponer su vida y sus sombras en una docuserie que había dividido al país en dos bandos irreconciliables. Pero inmediatamente después de esa entrada pausada llegó la carga de profundidad. Explicó que el relato que se había instalado en televisión sobre Rocío y su pasado se había vuelto incontestable. Que el mensaje se había repetido tanto y en tantos formatos que cualquier intento de matizar parecía un ataque directo. Que en el plató donde estaban sentados, y en otros muchos, se había impuesto una verdad única. Y eso, para Yagüe, era lo más peligroso de todo. Mientras hablaba, algunos colaboradores se removían incómodos en sus sillas. Otros cruzaban los brazos, tensos. A nadie le sorprendía la valentía de la periodista, pero muchos temían en público lo que en privado aplaudían, que por fin alguien cuestionara el discurso dominante. María Eugenia señaló que hablar del pasado era legítimo, que visibilizar ciertas realidades era necesario, pero cuestionó la reiteración. Dijo que si de verdad se buscaba sanar, había que pasar página. Sin embargo, la televisión llevaba meses, incluso años, manteniendo la herida abierta. Y en esa herida supuraba el morbo televisivo, la necesidad constante de emocionar y conmover, como si la tragedia ajena fuera la gasolina que alimenta las audiencias. Las palabras calaron con fuerza porque, aunque no insultaban ni menospreciaban a nadie, ponían sobre la mesa una realidad que muchos espectadores ya intuían. ¿Hasta cuándo iba a seguir el mismo relato como motor del entretenimiento televisivo? ¿Hasta cuándo se iban a ignorar las consecuencias para las otras personas involucradas en la historia? Cuando mencionó a la familia de Rocío, el clima en el plató dio otro giro de tuerca. Recordó que toda la exposición mediática tenía efectos directos en los hijos de la protagonista. Y sin nombrarlos, se refirió a ellos como víctimas colaterales de una guerra mediática que no habían elegido. Jóvenes cuyos nombres se repetían una y otra vez en debates donde jamás habían estado presentes para dar su versión o defenderse. Los aplausos comenzaron a escucharse entre el público. Aplausos cortos, espontáneos, porque nadie sabía si estaba bien mostrar tanto apoyo a una opinión tan contundente. Pero esos aplausos fueron suficientes para demostrar que una parte de la audiencia estaba harta. Harta de un monólogo eterno. Harta de que no hubiera contraste. Harta de que el dolor de unos se idealizara y el de otros quedara sepultado. A medida que avanzaba, las cámaras buscaban primeros planos en los rostros de los tertulianos. Algunos evitaban la mirada directa a cámara, sin querer entrar en conflicto. Otros fruncían ligeramente el ceño, mostrando desacuerdo. Pero nadie interrumpió a Yagüe. Tenían claro que cada palabra suya era un titular. Fue entonces cuando introdujo el nombre que muchos consideraban tabú, Fidel Albiac. Señaló con calma que era llamativo que una figura tan influyente en la vida de Rocío no hubiera dado nunca explicaciones directas en televisión. Que se le hubiese presentado siempre como un apoyo absoluto, pero sin que el público pudiera escuchar su voz. Y que una imagen tan pura, tan cuidadosamente protegida, podría generar dudas inevitables sobre su rol exacto en la gestión del relato mediático. Las redes sociales estallaron.
Los mensajes comenzaron a colarse en la pantalla. Algunos defendían a Rocío con uñas y dientes. Otros felicitaban a Yagüe por decir lo que tantos pensaban. Y entre ese caos digital, se podía leer un sentimiento común: el debate estaba vivo de nuevo. Aquella tarde, la periodista no tenía intención de retraerse. Habló con claridad de cómo la televisión, cuando abraza un testimonio emocional hasta extremos casi absolutos, corre el riesgo de olvidar que hay más perspectivas que merecen ser escuchadas. Que la justicia social no puede construirse ignorando la complejidad y el dolor de todos los implicados. Que una verdad subjetiva no puede convertirse en el único pilar de un discurso público. El público presente en el estudio estaba dividido entre quienes asentían y quienes contenían la respiración. Los colaboradores intercambiaban miradas como si intentaran decidir quién sería el primero en contestar, quién se atrevería a rebatir a una mujer que no temblaba ni un ápice en su argumentación. Yagüe insistió en que la sociedad no puede permitir que un relato televisivo, por muy emotivo que sea, se convierta en una verdad incontestable. Porque cuando algo no se puede cuestionar, deja de ser periodismo para convertirse en dogma. Esa frase provocó una reacción tremenda en la mesa. Los que tenían en el pasado posicionamientos muy marcados a favor de Rocío se sintieron profundamente interpelados. Pero se limitaron a gesticular. No querían ser los primeros en encender la chispa de una discusión que podía volverse demasiado personal. Sabían que, si entraban a rebatir, el conflicto se elevaría a niveles imprevisibles. La periodista, consciente de que todas las miradas estaban puestas en ella, llevó el debate a un punto clave: el riesgo de construir héroes y villanos en una historia donde nadie es completamente inocente. Donde cada versión tiene sombras y cada persona implicada arrastra una mochila de errores. Las cámaras recogen como el público comenta en voz baja. Los móviles graban. La tensión ya no se contenía, se respiraba. Cuando la conversación se centró en la responsabilidad de los medios de comunicación, Yagüe afirmó que se había cruzado una línea peligrosa. Que la televisión había convertido el sufrimiento humano en contenido seriado. Que se había confeccionado un universo emocional donde las lágrimas eran combustible y los traumas tenían fecha de entrega para mejorar el SARE. Uno de los colaboradores, incapaz de seguir guardando silencio, empezó a argumentar que el testimonio de Rocío ha ayudado a muchas mujeres. Yagüe asintió, pero replicó que precisamente por eso era aún más importante manejarlo con responsabilidad. Que la visibilización no puede justificar el maniqueísmo. Ese choque verbal, aunque breve, fue suficiente para hacer arder otra vez las redes. Los hashtags se multiplicaban, y los espectadores ya hablaban de lo que estaba pasando como si fuera un gran acontecimiento televisivo. Por primera vez en mucho tiempo, un debate sobre Rocío Carrasco no parecía guionizado ni suave. Había verdad. Había tensión real. La periodista concluyó la primera parte de su intervención con una frase que paró en seco cualquier gesto o intención de réplica. Cuando la televisión se queda sin preguntas, pierde su función. El estudio se quedó mudo. La cámara, fija en su rostro, transmitió la fuerza del momento. Nadie se atrevió a hablar durante unos segundos eternos. Los espectadores desde casa notaban cómo la tensión atravesaba la pantalla. Esa frase marcó el final de un bloque que ya se había convertido en historia de la televisión reciente. Sabían que aún quedaba mucho más por decir, pero el primer golpe ya estaba dado. Y había sido devastador. María Eugenia Yagüe había abierto una puerta que nadie quería abrir. Y ahora, el plató entero tenía que decidir si pasar al otro lado o cerrar los ojos y fingir que no había ocurrido nada. Pero la puerta ya estaba abierta. Y el público deseaba ver qué había detrás. La tensión no se disipó con la pausa publicitaria. Si acaso, se intensificó. Los pasillos del plató se llenaron de asistentes que hablaban en voz baja, conscientes de que lo que acababan de vivir no era un debate más, sino un punto de inflexión. En la redacción del programa, los responsables de contenido analizaban en tiempo real la repercusión en redes, donde el nombre de María Eugenia Yagüe ya era tendencia nacional. Sabían que el segundo bloque tenía que estar a la altura del primero. Cuando las cámaras volvieron a encenderse, el ambiente era otro. Los colaboradores se movían en sus asientos con una mezcla de incomodidad y alerta. Ya no estaban en modo entretenimiento. Estaban en modo daño colateral. Porque la figura de Rocío Carrasco no es cualquier figura. Cada palabra dicha en su presencia mediática tiene consecuencias. Y la periodista acababa de poner en duda un relato que había sido tratado como intocable durante demasiado tiempo. María Eugenia, sin perder la calma, retomó su discurso justo donde lo había dejado. No había en ella ni un rastro de duda.
Sabía perfectamente lo que decía y por qué lo decía. Explicó que el periodismo debe incomodar cuando sea necesario. Que la televisión, si aspira a contar la verdad, no puede convertirse en un altavoz parcial que repite con pasión un único testimonio. Que la función de los medios no es proteger versiones, sino contrastarlas. Uno de los colaboradores, muy afín a la causa de Rocío, tomó la palabra con un tono claramente defensivo. Intentó cuestionar la legitimidad de Yagüe para juzgar el impacto social del testimonio de Carrasco. Se aferró al argumento de que había ayudado a muchas mujeres a alzar la voz. Pero esa intervención solo sirvió para que la periodista reforzara más su tesis. Dijo que precisamente por eso, por la potencia de su mensaje, era tan necesario que el tratamiento mediático fuera equilibrado. Porque cuando una historia adquiere la fuerza suficiente para influir en la sociedad, debe estar sometida a un examen aún más riguroso. El público, consciente de que estaba asistiendo a un momento histórico de la televisión del corazón, escuchaba sin pestañear. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Pero todos, absolutamente todos, estaban enganchados al pulso dialéctico que se estaba librando. La presentadora pidió una visión más amplia del asunto. Yagüe la tenía preparada. Detalló cómo, desde el inicio del fenómeno, la televisión había ignorado a otras figuras clave de la familia. Indicó que las ausencias en el plató también cuentan historias. Que dejar fuera a quienes podían aportar datos diferentes convertía aquella narrativa en un monólogo emocional convertido en espectáculo. Entonces llegó el momento de hablar de Fidel Albiac. La periodista lo abordó desde un punto de vista estrictamente televisivo. Señaló el vacío que rodeaba su imagen pública. Una figura que, sin pronunciar palabra, había adquirido un estatus casi mitológico. Dijo que el público se veía obligado a creer una interpretación sin poder contrastarla. Y esa imposibilidad de contraste generaba una duda legítima. En ese preciso instante el plató se volvió a llenar de tensión. Hablar de Fidel ya era delicado. Cuestionarlo era una bomba mediática. Algunos colaboradores se llevaron la mano a la boca. Otros soltaban aire con fuerza, como si la presión les estuviera asfixiando. Pero Yagüe siguió adelante. No había ido hasta allí para retroceder. Sostuvo que Fidel había permanecido en silencio durante toda esta etapa mediática. Que no se había dirigido nunca al público para explicar su postura o sus decisiones. Y que ese silencio absoluto colocaba a los espectadores en una posición incómoda. Porque se les obligaba a interpretar a un personaje que nunca se mostraba. Que no daba la cara. Y esa invisibilidad no bonifica credibilidad. La reduce. Las redes sociales lo reflejaban. Miles de espectadores discutían de forma encendida. Algunos defendían la figura de Fidel como alguien que no quiere entrar en la guerra mediática. Otros señalaban que, si su rol era tan importante, debería ser él quien se pronunciara. El plató se convertía en un espejo de lo que estaba ocurriendo en el país. Una conversación nacional. Una batalla de percepciones. Yagüe llevó el debate al corazón de la cuestión. Dijo que lo que se había construido alrededor de Rocío Carrasco era un fenómeno televisivo gigante. Un fenómeno que había generado audiencias millonarias, prime time, titulares constantes. Pero que la televisión, por muy emocional que fuese, debía recordar que no era un confesionario sin contraparte. Que los medios no pueden dar la espalda a la objetividad cuando les conviene. La periodista explicó que la historia de Rocío había sido tratada como si fuera una causa social. Pero una causa social basada en una sola perspectiva y sin espacio para matices termina convirtiéndose en una bandera polarizante. Un arma de doble filo. Porque fuerza a los espectadores a elegir bando. Y cuando la televisión obliga a decidir entre buenos y malos, pierde su función de análisis. La presentadora trató de reconducir el diálogo hacia un terreno más suave. Pero la audiencia quería más. Quería detalles. Quería convertirse en juez de la verdad. Y ese deseo de juicio público era, precisamente, el combustible que Yagüe denunciaba. La periodista remarcó que, en toda esta historia, había demasiados silencios sospechosos. Voces que nunca habían hablado. Gente que prefería mantenerse al margen. Y que en esa ausencia de contrapunto se estaba dejando fuera la mitad del relato. Un relato que era más complejo de lo que la televisión estaba mostrando. Un relato que tenía tantas aristas que nadie podía comprenderlo sin escuchar todas las partes. La conversación se caldeó aún más cuando alguien mencionó la frase hechos probados. Yagüe respondió rápidamente que la docuserie no era una sentencia judicial. Que la televisión no podía presentarse como un sustituto de los tribunales.
que la verdad judicial y la verdad emocional son dos cosas distintas. Y que confundirlas era irresponsable. El plató enloqueció. Los espectadores comenzaron a aplaudir con fuerza ante la contundencia de esa afirmación. Los colaboradores intentaban retomar el control del debate, pero la periodista ya se había convertido en el centro absoluto del programa. Había tomado el pulso de la audiencia. Y lo tenía firme. Entonces llegó el momento que muchos esperaban. Cuando la presentadora preguntó sobre el futuro de esta historia, Yagüe fue aún más crítica. Dijo que mientras la televisión siguiera otorgando espacio a una única voz, la herida no cicatrizaría. Que mientras el dolor se explotara como argumento narrativo, el pasado nunca se convertiría en pasado. Y que así, lejos de sanar, se prolongaba el sufrimiento. La reacción fue inmediata. El público, dividido pero enérgico, rompió en aplausos y exclamaciones. Los espectadores desde casa inundaron las redes con comentarios apasionados. Había quien veía en Yagüe una voz de la razón. Y había quien la señalaba como una amenaza para una causa justa. Pero lo que nadie podía negar era que había creado el duelo mediático más potente de la temporada. La presentadora se veía obligada a mantener el control del programa, pero estaba claro que los tiempos ya no los marcaba el guión, sino lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante. Los tertulianos más afines a Rocío intentaron salir al paso y cuestionar la dureza del análisis. Dijeron que el público necesitaba referentes. Que había sido importante que Rocío contara lo que jamás se había contado. Pero sus argumentos no lograban frenar el discurso de Yagüe, que se mantenía firme en la idea de que ninguna mujer se empodera si otra queda silenciada en el proceso. En uno de los momentos más intensos, la periodista afirmó que el formato que se había construido alrededor del testimonio de Rocío corría el riesgo de convertirse en un negocio infinito. Que había un interés evidente en prolongar el relato. Que cada entrega, cada entrevista, cada referencia generaba interés y audiencia. Pero que la verdad no era una saga. No podía estirarse eternamente sin perder su esencia. Esa frase generó un murmullo como un rugido en el estudio. Los que coincidan con ella lo celebraron. Los que no, movieron la cabeza con desaprobación. Pero el efecto ya estaba hecho. Las redes ardían comentando el concepto de verdad estirada. Y rápidamente se convirtió en un trending que circulaba a toda velocidad. El programa avanzaba y cada intervención de Yagüe se convertía en una nueva ola de debate. Los colaboradores que hasta ese día habían mantenido una postura prudente se sentían obligados a hablar. Pero sus argumentos se quedaban cortos frente a la firmeza de la periodista. Las comparaciones eran inevitables. Yagüe mostraba seguridad y dominio del discurso. Los demás parecían titubear bajo la presión del análisis público. Hacia el final, la periodista remató su intervención con una reflexión que dejó congelados a todos los presentes. Cuando la historia de una familia se convierte en una guerra mediática sin fin, la victoria no es de las víctimas. La victoria es del ruido. Un silencio absoluto cayó sobre el estudio. No hubo réplica inmediata. Nadie quiso ser quien abriera nuevamente un debate que ya había sacudido hasta los cimientos al programa. Pasaron unos segundos larguísimos antes de que se reanudara la conversación. La presentadora dio paso a un cierre más amable del bloque, pero era evidente que nada ni nadie podía restarle impacto a lo que se había dicho. El enfrentamiento mediático estaba servido. Yagüe había conseguido reactivar un tema que parecía haberse estancado en el discurso de siempre. Había removido pensamientos, dudas y certezas de millones de espectadores. Al despedirse de ese segmento, el público volvió a aplaudir. Pero esta vez no era un aplauso dividido. Era el aplauso de una audiencia que sabe que acaba de ver algo grande. Algo incómodo, intenso y necesario. Algo que la televisión necesitaba hace tiempo. El retorno del debate puro. Ese que no se conforma con la primera verdad que se le presenta. En los días posteriores, la intervención de Yagüe ocupó horas de televisión y kilómetros de páginas en la prensa digital. Los programas de la competencia entraron al trapo. Las redes continuaron discutiendo sin descanso. Y lo que había comenzado como un simple análisis, se transformó en el enfrentamiento más comentado del mes. Porque cuando un relato lleva demasiado tiempo dominando la pantalla, cualquier chispa puede encender un incendio mediático. Y María Eugenia Yagüe no solo encendió la chispa. Arrojó toda la caja de cerillas. Días después, mientras la audiencia seguía opinando, el nombre de la periodista sonaba más fuerte que nunca. Había logrado lo que muy pocos consiguen: poner patas arriba la narrativa establecida. Y lo había hecho con palabras cuidadosamente elegidas,
sin caer en la falta de respeto ni en el ataque personal. Para algunos, se convirtió en la voz del equilibrio necesario. Para otros, en el obstáculo que había venido a interrumpir una verdad que se había defendido durante demasiado tiempo. Pero más allá de los bandos, una cosa quedó clara: la televisión española necesitaba un momento como este para recordar que el corazón de un buen debate late en la fricción de las ideas, en el choque de percepciones, en la valentía de quien cuestiona lo incuestionable. María Eugenia Yagüe se marchó de aquel plató como llegó, con la cabeza alta, sin estridencias, pero dejando una marca que ya era imposible borrar. Había devuelto al salseo televisivo lo que nunca debió perder: el poder de incomodar.